tal? ¿Cómo están? Me da muchísimos gusto saludarlos. Hace mucho que no grabábamos así en línea y es tan diferente porque no hay público. Entonces, literal, estoy compartiendo una cámara que no hace gestos, no hace nada, pero bueno, aquí andamos. Y bueno, hoy vamos a ver la lección 14 de nuestro libro de Ruth con el tema ¿Cómo hallar gracia? Y vamos a poner este tiempo primero en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos das para poder predicar tu palabra. Yo te ruego que esto se haga carne en nuestro corazón, que podamos poner por obra lo que el día de hoy vamos a empezar a estudiar. Y Padre, yo te ruego que tú hables a través de mí, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, Espíritu Santo, y que pueda llegar a los corazones de las personas que lo van a escuchar. Gracias por este privilegio que tú nos das de poder seguir con tu palabra a través de las redes sociales en línea, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para empezar vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 2, verso del 1, y vamos a leerlo hasta el verso 13 para entender bien el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sale? Entonces dice así, Ruth 2, verso 1 en adelante. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. A lo largo de este pasaje que acabamos de leer, 3 veces se menciona la palabra gracia. La primera se encuentra en el verso 2, donde dice en la segunda parte, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Vemos también la palabra gracia en el verso 10, donde dice, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?
Y vemos también en el 13 que dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Aquí vemos entonces cómo 3 veces se menciona la palabra gracia. Tenemos que entender que la gracia vino por medio de Jesucristo, estamos bajo un mejor pacto, en donde la salvación, dice la Biblia, que no es por obras, es por gracia, un favor inmerecido. Sin embargo, aquí vemos que esta palabra gracia viene del hebreo chen, que significa hallar favor, hallar compasión, obtener amabilidad, hallar misericordia. Entonces vemos que Ruth halló gracia delante de vos, halló esa misericordia, halló ese favor ese favor delante de vos. Y nos podemos preguntar, ¿por qué halló Ruth gracia delante de vos? Si nosotros queremos hallar gracia delante de los hombres, es de suma importancia hallar primero gracia delante de Dios para que Dios nos dé gracia delante de los hombres. Y para poder hallar gracia, necesitamos seguir unos pasos que vamos a ver ejemplificados en el libro, en la vida de Ruth. El primer paso que tenemos que dar es dar un buen testimonio. Nosotros en nuestras fuerzas es difícil que podamos dar un buen testimonio. Necesitamos forzosamente del Señor. Y esta Ruth lo entendió. Ruth sabía que lo primero que debía hacer es que Dios fuera el primero en su vida. Si tú quieres hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, lo más importante es que Dios sea lo primero en tu vida. Al serlo, tú vas a dar buen testimonio, pero eso es solo una parte para dar buen testimonio. Vamos a ver unas cosas que nos van a ayudar para poder dar buen testimonio. Buen testimonio, en pocas palabras, es ser ejemplo a los demás, es ser de bendición a las personas y no de tropiezo, es dar buenos frutos, es seguir las pisadas de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en pocas palabras, ¿qué debemos hacer para dar buen testimonio? Lo primero es ser humildes. Ruth mostró esa humildad cuando se presentó delante de vos y él le dijo cosas lindas. Dijo en el Ruth 2, verso 13, la segunda parte, dice, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth no llegó diciendo, ay, yo aquí soy importante, trátame bien. Ella se bajó a la posición de sierva y aún más se bajó de la posición de las siervas que tenía voz. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4? Vamos a leerlo. Filipenses 2, versos 3 al 4 nos dicen lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Humildad es bajarte de tu posición, bajarte como Jesús lo hizo, que se humilló a sí mismo siendo Dios. Mantenernos humildes es entender que tenemos a alguien por arriba, que no somos aquí la última Coca-Cola del desierto, sino que somos siervos del Señor Jesucristo, esclavos por amor. Y bueno, fuimos comprados con la sangre de Cristo, pero ser humilde implica también ver a los demás como si fueran más que nosotros, como si estuvieran arriba de nosotros, aunque no valen más que nosotros. Pero es humillarte, es bajarte de tu posición para servir a los demás.
Humildad también significa reconocer tus errores. Cuando tú le culpas a otros, cuando tú no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando no reconoces tus errores, es bien fácil que tú caigas en una soberbia, y eso es todo lo contrario a la humildad. Vamos a leer Lucas 14 para poder ver lo que Dios hace con las personas soberbias y lo que Dios hace con las personas humildes. Vamos a verlo. Lucas 14, verso 7. ¿Ya lo tienen? Ok. Y dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y vemos en el contexto que leímos que Ruth se humilló y por eso Dios la exaltó. Ahora, otra característica importante dentro de dar buen testimonio es agradando a Dios y no a los hombres. Ruth, cuando regresó de Moab, dejó todo por buscar principalmente a Dios, por agradar a Dios. Ciertamente también quiso agradar a su suegra, pero al que primero quiso agradar era a Dios. Por eso estuvo dispuesta a dejar su familia, sus costumbres, sus tradiciones, su país, con tal de buscar y agradar a Dios. Vean lo que dice Ruth capítulo 2, verso 12. Dice así: Jehová, Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando tú buscas agradar a Dios, tú vas a encontrar en el Señor un refugio. Vas a estar con la cobertura de Dios. En el Salmo 91, el verso 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando tú buscas agradar a Dios, en automático tú entras bajo la cobertura del Señor. Y vos, es lo que le dijo a Ruth, tú has venido a refugiarte en Dios, te has refugiado bajo las alas y por eso Dios le estaba cuidando, por eso Dios le estaba dando gracia, porque Dios era lo primero en su vida y buscaba agradarlo a Él. Otra cosa importante para dar buen testimonio es que tenemos que ser obedientes. En lo que leímos vimos que ella le preguntó primero a su suegra si podía realmente ir a espigar a los campos ahí de Belén. Y su suegra le dijo: sí, claro, ve. Pero vemos también en Ruth capítulo 3, verso 5, algo muy importante. Dice así, Ruth 3, 5, dice: y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Más adelante vamos a ver por qué le dijo esto. Ruth era una persona que supo sujetarse a su suegra. A estas alturas su suegra fungía como su mamá,
pero también como su líder espiritual. Y ella estuvo dispuesta a obedecerla en todo. Si tú quieres hallar gracia a donde Dios te ha puesto, es importante la obediencia. Si, por ejemplo, tú estás en tu trabajo, quieres hallar gracia delante de tu jefe, ¿qué tienes que hacer? Ser obediente. ¿Quieres hallar gracia en la iglesia? Sujétate a tus pastores. ¿Quieres hallar gracia delante de tu marido? Sujétate a tu marido. Hijos quieren hallar gracia delante de los padres, obedezcan a sus padres. Entonces, la obediencia es de suma importancia para poder hallar gracia y es parte importantísima para dar buen testimonio. Vamos a ver también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 5. No sé, cuando lo tienen, ¿me avisan? Ok. Dice, Primera de Pedro 1, 14 al 15, aquí habla de los hijos, pero vean cómo nos lo dice. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda la manera de vivir. Aquí me brinca algo muy importante. ¿Quieres vivir en santidad? Entonces tienes que aprender a obedecer. Y eso va a dar buen testimonio, vas a dar buen testimonio con ello y vas a hallar gracia delante de tus superiores. Otro punto importante para dar buen testimonio es siendo prudentes. Si te fijas, Ruth no llegó sabiendo que Booz era pariente, bueno, no sé si a estas alturas lo sabía o no, creo que más adelante lo sabe, pero ella no llegó sacando charolazo, vamos a decirlo así. Hay muchas personas que tristemente no son prudentes, hablan de más, actúan de más y la prudencia es de suma importancia. Ser prudente es ser sabio para actuar, es tener cordura, es actuar con precaución, es saber cuándo hablar y cuándo no, cuándo actuar y cuándo no. Y tristemente yo veo, por ejemplo, que hay personas que usan mucho el yo soy y no te has dado cuenta quién soy yo y sacan el charolazo, yo soy fulanito, yo soy el hijo del gobernador, el hijo del presidente, el charolazo que te quieras imaginar, ¿no? Dentro de la iglesia muchas veces llegan, ay, pues no sabes quién soy. Y soy hijo del pastor o soy hija del pastor o soy la esposa del pastor. ¿Sabes qué? Esas cosas no son de prudentes. Mejor cállate y deja que sea el Señor el que te respalde, el que te diga, el que te dé gracia para que los demás vean la autoridad o el lugar donde Dios te ha puesto. Entonces tú no des charolazos, tú sé prudente. Y quiero que veamos algunos versículos importantes que hablan de ser prudente. Dice Proverbios 10, 19, esto es de mucha importancia porque a veces, sobre todo como mujeres, se nos da mucho el hablar. Pero vamos a ver qué dice. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, decíamos que parte de la prudencia es saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo quedarnos callados. En Efesios 4:29 también nos dice algo muy importante. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tú no ves a Ruth faltándole el respeto a Booz, ni a sus criadas, ni a nadie que estaba ahí. Ella se condujo con prudencia, hablando de la manera correcta, no con injurias, no tratando de controlar nada. Vemos también en Proverbios 12, 16 que nos dice, lo opuesto a la prudencia es el enojo, es el necio. Y vean lo que dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es ¿qué?
es prudente. En pocas palabras, una persona prudente siempre va a buscar la paz y no la guerra. Siempre va a tratar de mediar las cosas. Eso es una persona prudente. No busca el pleito, busca estar en paz con todos. Y así, con esa actitud, llegó Ruth con Boz y con todos los segadores y los demás. Otra característica importante para dar buen testimonio es aprender a tener contentamiento. Si se fijan, Ruth no llegó amargada como su suegra por la situación que había vivido, ni siquiera se hizo la pobrecita. Ella llegó a espigar en pos de los segadores, a recoger las espigas en pos de los segadores. Hay un pasaje bíblico en Levítico 19, del 9 al 10, en que seguramente su suegra le compartió, y ahí vemos que, bueno, vamos a leerlo y ahorita se los explico. Dice Levítico 19, del 9 al 10, dice lo siguiente: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Yo estoy segura que Ruth sabía esta parte de la ley, porque no por algo le pidió permiso a su suegra de ir en pos de los segadores para segar. Y cuando llega, ella hizo eso. Ella no se hizo la víctima, la pobrecita, de que, ay, por favor, déjenme espigar, porque somos pobres. Ella fue diligente, ella sabía la condición en la que estaban, pero tenía contentamiento, no se estaba quejando. Hoy yo te pregunto, ¿te la pasas quejando porque tal vez la pandemia te dejó sin negocio? Tal vez ya no tienes lo mismo, tal vez esta Navidad no la has pasado, no la vas a pasar como años anteriores. Tenemos lo más importante, que es a Jesús en nuestro corazón. Y con eso tenemos que estar contentos, porque Él es nuestro todo. Lo demás es pasajero, lo demás va y viene, lo demás no te va a llenar al 100. Te puede llenar por un momento lo material, pero ¿sabes qué? No te va a llenar por completo, no te va a dar una felicidad plena. Entonces tenemos que aprender a tener contentamiento. Vean lo que dice Hebreos 13, versos 5 y 6. Y esto es de suma importancia entenderlo. Dice: sean pues vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Entonces, va a haber momentos en tu vida que pases por momentos de vacas flacas, por momentos de vacas gordas. Yo no sé qué situación estés viviendo ahora, pero aquí la palabra nos dice que tenemos que estar contentos ahora. Como estés, glorifica al Señor por lo mucho o lo poco que tienes en cuanto a lo material, porque tenemos mucho teniendo a Jesús en nuestro corazón. Seguimos leyendo y dice: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos que aprender a descansar en el Señor, a confiar en el Señor y a descansar en Él. Todos podemos pasar y vamos a pasar por momentos difíciles. Y no se trata de que te agüites, que caigas en depresión. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Son tiempos que van a pasar. Dios no te va a dejar ahí tirado, porque eres su hijo, eres su hija, y Él te ama con un amor eterno. Para Él eres importante. A veces permite que pasemos por cosas difíciles para que aprendamos realmente a depender y a confiar en Él. Entonces recuerda,
estate contento con lo que tienes, disfruta lo que tengas, y aunque no tengas un banquete navideño, mira, no importa lo que sea, disfruta esa cena y acuérdense que Jesús es la razón de la Navidad, no un banquete, no tener regalos, no tener la casa decorada así de una manera impresionante. Entonces, que Jesús realmente sea el que en esta Navidad llene tu corazón y te llene de gozo. Vemos también en Filipenses 4:11 que nos dice lo siguiente. Filipenses 4:11 lo dice el apóstol Pablo y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él sabía estar contento con mucho, sabía estar contento con poco, porque él había aprendido a descansar en el Señor, había entendido que lo más importante es el Señor y no lo material. Amén. Otra característica para poder dar buen testimonio es siendo trabajadores, que es lo mismo que ser diligentes. Ruth, dice la Biblia, aquí en Ruth capítulo 2, verso 7, vamos a recordarlo, dice: entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, ella fue diligente, no se quejó, no dijo: ay, ya me cansé, ya, ¿por qué yo? Y todo. No. Ella entró a hacer la chamba que tenía que hacer y ella sabía que su chamba era conseguir dinero, conseguir el sustento para ella y para su suegra, y no se la pasó quejándose. Vemos también en 2 de Tesalonicenses 3:10 algo que deberíamos realmente entender, porque muchos quieren recibir pero no trabajar, y tenemos que aprender que quieres comer, quieres recibir cosas, ponte a trabajar, sé diligente. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Entonces hay personas que tristemente, y son cabeza del hogar, que a ellos les corresponde llevar el sostenimiento a su casa y permiten que la esposa piche, cache, batea y corra home. Esto es, que trabaje, que mantenga la casa en orden, que cuide a los hijos, que lleve el dinero a la casa. Y ahí ves al varón echadote viendo televisión sin hacer lo que le corresponde. Y eso sí, le exige que le dé de comer. ¿Sabes qué, mujer? Si tu esposo ha perdido trabajo, ya lleva mucho tiempo sin trabajar y tú estás haciendo todo, no le des de comer para que él entienda que tiene que hacer algo. Entonces vemos también lo que nos dice Proverbios 13, verso 4. Yo sé que esto es una palabra fuerte, pero a veces nosotros estamos consintiendo la ociosidad de los demás y eso no viene de Dios. Vean lo que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes dice que será prosperada. Y esto es importante entenderlo. No porque trabajes un día muchísimo, ya luego te va a caer la bendición. Aquí vemos que el alma diligente dice que será prosperada. Entonces tú tienes que sembrarle primero para luego cosechar. Los que siembran las tierras tienen que ser muy pacientes, siembran, pasa un tiempo y hasta después cosechan. Entonces tú sé diligente donde Dios te ha puesto, sé trabajador, sé trabajadora, no te quejes, ten contentamiento y en su tiempo Dios te va a bendecir. Amén. Y aquí vemos que Ruth fue muy trabajadora, fue muy diligente, ahí estuvo todo el día echándole ganas y vemos más adelante, si conoces la historia de Ruth, cómo ella recibió una tremenda bendición. Vemos también, y esto en el último punto de cómo dar testimonio, es que tenemos que ser misericordiosos.
Aquí vemos a Ruth siendo misericordiosa para con su suegra, porque ella procuró el bienestar de su suegra. Vean lo que dice Ruth capítulo 2, versos 10 y 11, con base al texto que leímos en un principio. Vean lo que dice. Dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Ruth 2:10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, ¿qué hizo? Mostró misericordia. Seguimos leyendo y dice, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Recordemos que Ruth también había perdido a su marido, también quedó viuda. Noemí quedó viuda de su marido y bueno, también perdió a sus hijos y fue más trágico para Noemí las pérdidas que tuvo, pero Ruth también tuvo que enfrentar un duelo. Sin embargo, ella se agarró del Señor para enfrentar el dolor que había en su corazón y venció ese dolor ayudando a su suegra, teniendo misericordia. Y yo creo que esto es algo clave. Y no solo en estos tiempos, sino si tú estás pasando por cosas dolorosas, una manera de poderte levantar es ayudando a otros. Y muchas veces Dios te va a ayudar a otros en donde tú más estás sufriendo. Entonces tú permite que Dios te use para ayudar a otros en vez de amargarte, en vez de deprimirte, en vez de no querer hacer nada, levántate y ponte a ayudar a otros y eso te va a ayudar a ti a poderte levantar. Y al tú ayudar a otros, tú vas a hallar gracia delante de Dios y delante de las personas. Amén. Dice Proverbios 3, del 3 al 4, lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Proverbios 3 y 4 nos dice así. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces la misericordia es clave para poder dar buen testimonio y para hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces el primer punto o el primer paso para poder dar para hallar gracia, delante de Dios y de los hombres es dar buen testimonio. Ya vimos más o menos cómo le podemos hacer. Otro punto importante para hallar gracia es hacerlo recto delante de Dios. Y aquí no les voy a pedir que busquen las citas, sino se los voy a platicar. Y dice, bueno, ya nomás ciertos pasajes tal vez. ¿Se acuerdan cuando José trabajaba con Potifar y la esposa de Potifar puso sus ojos en él y quería que se acostara con ella y él la rechazaba y vemos en Génesis 39:9 la última parte dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, aquí vemos cómo José le importaba muchísimo hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, si tú quieres hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, empieza por hacer lo correcto delante de Dios. Empieza por hacer lo que a Dios le agrada. Vean lo que dice Génesis 39, verso 21, porque vemos que al José negarse, aparentemente pasó algo trágico, porque es cuando lo meten a la cárcel por él hacer lo correcto. Sin embargo, vemos que incluso ahí en la cárcel dice lo siguiente, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe
de la cárcel. Entonces vemos que el hacer lo correcto, eso te va a ayudar para que halles gracia delante de Dios, y también Dios va a hacer que tú halles gracia delante de los demás. Vemos también el Salmo 84:11, que dice lo siguiente. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ser recto delante de Dios es ser íntegro. Y la palabra íntegro significa ser justo, hacer lo correcto, decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Es también reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios o a las personas si es necesario, y no buscar un culpable. Eso es ser recto delante de Dios. Otro punto para obtener gracia es no contaminarnos. Si se acuerdan, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que ofrecía el rey. Si tú propones en tu corazón no contaminarte con las cosas que ofrece el mundo, tú vas a hallar gracia delante de Dios, y Dios va a hacer que tú halles gracia delante de los hombres. Vean lo que dice Daniel capítulo 1, verso 8 al 9. Dice lo siguiente. Daniel 1, 8 y 9. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso a Dios en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y por David no contaminarse con la porción de la comida que el rey le ofrecía, dice que fue 10 veces más inteligente que los demás. Entonces vemos que por donde le veas, nos conviene buscar agradar a Dios, no contaminarnos con las cosas que ofrece el mundo y seguir adelante con lo que a Dios le agrada. Y por último, faltan 2 puntos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto sí se los voy a platicar. ¿Se acuerdan cuando un ángel visita a María y le dice que va a tener un bebé, va a quedar embarazada del Espíritu Santo? Y ella dice, pero pues ¿cómo va a ser esto? Pues yo estoy comprometida, pero todavía no me he casado. Ella era virgen. Y vemos que el ángel le dice entonces que va a ser obra del Espíritu Santo. Yo quiero que por un momento te pongas en los zapatos de María. Ahí, si la sociedad descubría que ella había quedado embarazada sin estar casada, o sea que ya no era virgen, iba a ser apedreada. Su vida corría peligro. Y entonces ella no dijo, no, pero ¿cómo? No. Ella estuvo dispuesta a correr el riesgo. Y esto nos habla de algo importante. Ella conocía a Dios. Su corazón, por eso Dios la escogió a ella, porque sabía que ella estaba dispuesta a correr el riesgo. Hoy en día a veces se burlan de ti y tú ya quieres aventar la toalla. A veces te dice tu familia que eres un aleluyo, un fanático, qué sé yo, y tú ya quieres aventar la toalla. Te critican, te juzgan, se burlan de ti y ya no quieres saber nada de ellos, o no quieres saber ya nada del Señor para no quedar mal con tu familia. ¿Qué tanto estás dispuesta a pagar el precio por seguir a Jesús? Aquí María estuvo dispuesta a perderlo todo, a perder su vida incluso. Sin embargo, sabía que ella iba a ser el instrumento de Dios para que viniera el Salvador a través de ella.
Y lo que más me impacta es lo que dice, esto sí quiero que lo leamos, Lucas capítulo 1, el verso 38. Lucas capítulo 1, verso 38, vean lo que dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Dios conoce tu corazón y conocía el corazón de María y por eso ella halló gracia delante de Dios y Dios le escogió como un instrumento para traer a este mundo a su Hijo Jesucristo, el Salvador. Y ella dijo, estoy dispuesta. No puso peros. Yo estoy segura que en ese momento hubo cosas que no entendió y vas a toparte con cosas que no vas a entender, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios aunque en el momento no la entendamos y estar dispuestos a pagar el precio que se tenga que pagar por hacer la voluntad de Dios como lo hizo en este caso María. Y ahora sí, el último punto, si queremos hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, necesitamos llenarnos de sabiduría. Vamos a ver dos ejemplos en la vida de Jesús. Vemos, por ejemplo, en Lucas 2, verso 40, que nos dice la Biblia que era cuando tenía 12 años de edad y se les perdió, se quedó él en el templo platicando con los sacerdotes y sus padres pues pensaron que se había perdido, regresan y lo encuentran ahí hablando con las personas y dice que después de eso estuvo sujeto a sus padres y vean lo que dice después, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cuando tú te llenas de la sabiduría de Dios, tú vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres también. Vean también Lucas capítulo 4, verso 22, en donde nos dice, Lucas 4, 22, y todos daban buen testimonio de él, estamos hablando de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces tenemos que entender que cuando por nuestra boca salen palabras de sabiduría, esto te va a dar gracia también delante de la gente. Y más cuando lo que tú dices va acompañado de tus hechos. Porque saben, a veces pedimos sabiduría y la confundimos con inteligencia. Inteligencia de palabra es tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero tener sabiduría es saber aplicar en nuestras vidas ese conocimiento de la palabra de Dios. Si bien es cierto que Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, o sea que la pidas. Es también muy cierto que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios básicamente es aborrecer lo malo. Entonces entendemos que quieres sabiduría, tienes que tener temor de Dios. Y ese temor de Dios solo lo vas a obtener teniendo comunión íntima con el Señor, estando conectada con el Señor, en oración, estando en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la palabra, tú la pones por obra, entonces podemos decir que eres una persona sabia. Cuando pones por obra lo que sabes de la palabra de Dios. Y cuando tus dichos van de acuerdo con tus hechos, tú vas a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí termina esta lección. Entonces yo creo que todas anhelamos hallar gracia cuando sobre todo tú has padecido baja autoestima,
Está el miedo constante de que, ¿y si me rechazan? ¿Y si no me quieren? ¿Y si me dicen? Hoy te invito a que ya no pongas tu mirada en ti, sino en el Señor, que te dejes llenar por el Señor y que tu oración siempre sea, siempre que vayas a ver a esas personas que te sientes rechazada tal vez, dile: Señor, dame gracia delante de ti, delante de los hombres, que yo halle gracia delante de estas personas y tú lléname con tu amor. Creo que esto es importante cada vez que tengas que hablar con alguien sobre algo fuerte, algo difícil. Ora y dile: Señor, dame gracia delante de esta persona. Y Dios lo va a hacer. Sin embargo, tenemos que entender que nuestro testimonio es de vital importancia. Tenemos que realmente hacer que Dios sea lo primero en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y de esa manera, entonces, si cuando ores y pidas que Dios te ayude a dar, que halles gracia, lo va a hacer. Amén. Entonces, bueno, sí tenemos que caminar en buenas obras para hallar gracia delante de los hombres, y eso solo se logra estando conectados con el Señor y que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Para salvación, es así, no tenemos que hacer buenas obras, porque la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, y hoy te pedimos que podamos ser de buen testimonio a los demás. En nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Perdónanos si no lo hemos sido. Perdónanos si hemos sido de tropiezo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de gente cercana a nosotros. Perdónanos y te rogamos que tú transformes lo malo en algo bueno. Te amamos, Jesús, y así como dice Romanos 8:28, que los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Hoy te pedimos que si hemos sido de tropiezo para alguien, que tú nos perdones y que ahora tú nos ayudes a hallar gracia delante de esas personas a quienes hemos herido y lastimado. Hoy te rogamos que tú examines nuestro corazón. Espíritu Santo, muéstranos en qué hemos fallado, a quién hemos herido, a quién hemos lastimado, con quién no hemos ejercido misericordia. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido contentamiento. Perdónanos, Señor, si nos hemos conducido con soberbia y no con humildad, buscando siempre lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres. Señor, hoy te rogamos que tú nos perdones, que tú nos limpies de toda cosa mala y que podamos hallar gracia delante de ti y de los hombres. Gracias por todo lo que tú nos has dado, y hoy te decimos que te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Nos vemos para la próxima. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona.
estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.